Bienvenidos al Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, CGTS. Mi nombre es Carlos Obregón Álvarez. Soy el responsable ambiental del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios. En esta oportunidad queremos hacer una socialización del protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19. Esta socialización parte de la resolución 666 del 24 de abril del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. La seguridad y salud en el trabajo es un compromiso de todos. La resolución 666 del 2020, por medio del cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, en su artículo primero busca adoptar el Protocolo General de Bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, contenido en el anexo técnico, el cual hace parte integral de esta resolución. Dicho protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad y deberá ser implementado por los destinatarios de este acto administrativo en el ámbito de sus competencias. La resolución 666 del 2020 es el protocolo de bioseguridad a nivel nacional para el país de Colombia. El protocolo a nivel nacional del SENA está enmarcado dentro del formato GTH-PR005 en su primera versión. Y el protocolo del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios está contenido en el formato GTHF243, el cual lo pueden encontrar en la plataforma de compromiso. El SENA, Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, se prepara para el regreso a sus instalaciones, por ello elaboró un protocolo con medidas generales y de bioseguridad para la prevención, mitigación, contención y manejo de la pandemia generada por el COVID-19. Este protocolo, liderado por el despacho de la Dirección General y la Secretaría General, va acorde con los lineamientos del Gobierno Nacional establecidos en la Resolución 666 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y aplica para toda la familia SENA y además personal interno y externo que tiene vínculo directo o indirecto con el SENA. El objetivo de la Resolución 666 del 2020 es orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19 para adoptar en los diferentes sectores excepto el sector salud, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de sus actividades. El objetivo de esta socialización es establecer las recomendaciones de promoción y prevención mínimas requeridas para el retorno seguro de los trabajadores y aprendices a los lugares de trabajo, garantizando el control y prevención del contagio por el COVID-19. Hay una serie de responsabilidades que debemos de cumplir y están enmarcadas en la siguiente presentación. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que ésta le designe. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia para que se adopten las medidas correspondientes. Adoptar las medidas de cuidado de salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en la aplicación coronada. Las excepciones de la circular 030 del 8 de mayo del 2020 son para las personas mayores de 60 años o personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19. Estas personas deben tener un trato especial a lo dispuesto por cada ente territorial como lo disponga. Coronavirus, conceptos importantes.
Antes de dar ese paso de retomar las clases presenciales bajo el modelo de alternancia, tenemos que ser muy rigurosos en los protocolos, en el distanciamiento físico, en el uso de tapabocas y en el manejo de los espacios comunes. Palabras del presidente de la República, Iván Duque Márquez. SARS-CoV-2, COVID-19. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus CoV son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda, es decir, gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo coronavirus COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes y el 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso en Colombia. Vamos a ver unas definiciones. Aislamiento por contacto. Se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. Asepsia. Ausencia de microorganismos que puedan causar enfermedad. Bioseguridad. Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud. Aislamiento respiratorio se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión hasta 1 metro. Contacto estrecho. Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia de un caso de coronavirus COVID-19 confirmado o probable durante un tiempo mayor a 15 minutos. Contacto directo. Es el contacto con secreciones de un caso probable o confirmado de coronavirus COVID-19. Desinfección. Es la destrucción de microorganismos de una superficie mediante agentes químicos o físicos. Desinfectante. Es un germicida que inactiva los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo, esporas. Amonio cuaternario. Es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos como virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas, E. coli, entre otros. Hipoclorito. Es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. Alcohol al 60 o 70% para limpieza y desinfección. Elementos de protección personal. Son elementos que buscan proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona. Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador. Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador. Mascarilla quirúrgica. Es un elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras que podrían contener microbios. Material contaminado es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. Residuo biosanitario son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario. Gestor o receptor de residuos peligrosos. Es la persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y o disposición final de residuos peligrosos.
dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente. Recomendaciones al tener en cuenta. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón. En su defecto, realice la limpieza de sus manos usando un desinfectante a base de alcohol al 70%. ¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante el estornudo o tos, se evita la propagación de gérmenes y virus. Recomendaciones para el lavado de manos. Debe realizarse cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, antes de tocarse la cara. Higiene de manos. La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias. Tenga en cuenta estas recomendaciones al utilizar gel antibacterial. Toma una gota del tamaño de una moneda en tu palma. Extiende el desinfectante y frota las palmas juntas. Frota los dedos con la palma de la otra mano. Frota las manos juntas hasta que estén secas. Medidas generales a tener en cuenta: lavado de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas. Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus, se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, tales como superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos, adecuado uso de los elementos de protección personal y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias. Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del COVID-19, por regla general, los servidores públicos, empleados públicos y trabajadores oficiales y los contratistas, cuya presencia no sea indispensable en las sedes del trabajo de la entidad, desarrollen sus funciones y obligaciones bajo la modalidad de trabajo en casa. Obligatoriedad de trabajo en casa para población vulnerable. Se recomienda a todos los servidores públicos y contratistas del SENA consultar la guía de trabajo en casa, donde se relaciona información detallada para firma de documentos de manera electrónica, uso de herramientas tecnológicas y consejos prácticos para cuidar la salud física y mental mientras se desarrolla trabajo en casa, y la circular número 013-2020-000083 del SENA, en donde se establecen lineamientos para trabajo en casa y rutinas de trabajo. También disponible en el formato GTH G015, Guía Básica de Trabajo en Casa, que puede ser consultada en el aplicativo Compromiso. En la Regional Valle contamos con un equipo de profesionales que van a estar a su servicio para ayudarles en lo pertinente a la mitigación del riesgo psicosocial. Para esto dejamos los datos de la compañera Alessandra Sánchez, psicóloga del equipo de seguridad y salud en el trabajo, y la compañera Luz Mari Kenwan, psicóloga del equipo de seguridad y salud en el trabajo, que estarán atentas y prestas a ayudarles en lo que requieran. ¿Qué es una infección respiratoria aguda? Las infecciones respiratorias agudas constituyen un grupo de enfermedades que se producen en las vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten en neumonía. Son más comunes en épocas de lluvia
pues se relaciona con la mayor humedad en el ambiente, generando aumento en la circulación de los microorganismos infecciosos respiratorios como virus y bacterias. Se presentan uno o más de los siguientes síntomas: congestión nasal, dolor, irritación e inflamación de garganta, malestar general, dolores musculares, fiebre y o tos. Para contrarrestar este tipo de infecciones es necesario realizar el lavado de manos frecuentemente, ventilar los espacios del hogar y la oficina, evitar el contacto con otras personas que tengan gripe o tos, tapar boca y nariz cuando se va a cambiar de temperatura, mantener esquema de vacunación completo de acuerdo con la edad y vacunar contra influenza en grupos de riesgo. Para el retorno a la presencialidad en las sedes del SENA nos estamos preparando, contando con los siguientes elementos: insumos como agua, jabón, toallas desechables y alcohol glicerinado, termómetros infrarrojos calibrados que permitan la toma de temperatura a distancia y lavamanos portátiles con pedal. El personal que orienta, acompaña y registra datos y verifica el cumplimiento de las acciones que debe desarrollar la persona que ingresa. Los avisos con los horarios de atención y los documentos que se deben presentar de acuerdo con el tipo de población, comunidad estudiantil y terceros. El material de divulgación educativa sobre la forma de usar el tapabocas y lavarse las manos. Al momento de ingresar a las instalaciones del SENA, se debe realizar la ruta de desinfección. Primero, toma de temperatura a distancia. Segundo, higienización del calzado. Tercero, higienización de manos. Cuarto, registro e ingreso. Importancia del reporte de condiciones de salud. El informe del diagnóstico de condiciones de salud es el insumo para validar si una persona presenta síntomas relacionados al COVID-2019. Todos los trabajadores y aprendices deberán inscribirse en la aplicación Corona App, donde reportarán las condiciones de salud. Personal sintomático detectado en las instalaciones de la entidad. Si se identifica un caso positivo de COVID-19 al personal que ha ingresado a las instalaciones del SENA, se suspenderá de manera inmediata todas las actividades en esta área o ambiente del SENA. Se iniciarán los protocolos de cuarentena del grupo de trabajo o grupo académico más cercano al paciente confirmado, hasta que se cumplan los 14 días de aislamiento preventivo o se cuente con una prueba negativa para el COVID-19. El instructor o jefe inmediato deberá reportar todos los casos positivos y con alta sospecha para COVID-19 al profesional de seguridad y salud en el trabajo. Para este caso, nuestra profesional es Sandra Lice Martínez y posterior se realizará el reporte a la ARL y a la entidad promotora de salud. Procedimiento de suministro y uso de elementos de bioseguridad para trabajadores. Se iniciará con la identificación de la actividad que va a desarrollar. Se valorará el riesgo de exposición. Se revisará si el personal es en contacto con casos de sospechosos. Si el personal tiene probabilidad media de contacto directo con casos sospechosos. Si el personal tiene probabilidad alta de contacto directo con casos positivos. De acuerdo a esta revisión, se entregarán los elementos de protección personal por parte del apoyo de seguridad y salud en el trabajo. Otras recomendaciones: realizar desinfección a todas las áreas y lugares de trabajo previo al inicio de labores y al terminar el trabajo. No compartir elementos con sus compañeros. De ser necesario, desinfectar inmediatamente. No compartir alimentos, bebidas ni cubiertos. Evitar aglomeraciones de personas. Hábitos saludables durante el confinamiento por coronavirus. Destina 1 hora para que hagas ejercicio. Bebe 2 litros de agua o más.
Da 3 abrazos a las personas más cercanas. Consume 4 frutas diarias. Consume 5 comidas al día, entre ellas el pescado. Escucha 6 canciones que te inspiren. Regálate 7 minutos de risa. Procura asegurar 8 horas de sueño. Lee 9 páginas del libro que más te guste. Y en 10 minutos haz una reflexión. Recomendaciones para el distanciamiento físico. Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre puestos de trabajo, evitando contacto directo. Evitar aglomeraciones en el área o recinto de trabajo. Evitar aglomeraciones en comedores, casinos, cafeterías, sitios de descansos, etc. Al realizar reuniones se debe garantizar la distancia mínima de 2 metros. Aproveche las ayudas tecnológicas para minimizar la circulación de documentos de trabajo. Recomendaciones para la colocación y retiro de tapabocas. Lavarse las manos antes de ponerse el tapabocas. La cara de tapaboca con color impermeable debe mantenerse como cara externa. No toque el tapabocas durante su uso. Si lo llega a hacer, debe lavar sus manos inmediatamente. Siempre maneje el tapaboca de las bandas elásticas. Más información acerca del tapabocas. Su uso es obligatorio en transporte público y en áreas con influencia masiva de personas. Recomendaciones para quitarse los guantes de la forma adecuada. Primero, haga un leve pellizco en la parte del cuello del guante que cubre la mano sin tocar la parte interna. Segundo, retire el guante sin tener contacto con la mano. Tercero, introduzca 2 dedos dentro del guante sin tocar la parte exterior del guante. Cuarto, envuelva un guante con el otro para su disposición final. Quinto, disponga el guante usado en el recipiente destinado para su fin. Para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio en las actividades de trabajo presencial, se debe capacitar en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID-19 y esta debe contener información como lugares de la empresa donde puede haber riesgo de exposición, factores de riesgo del hogar y de la comunidad, signos y síntomas, importancia del reporte de condiciones de salud, protocolo de actuación frente a síntomas, protocolo de etiqueta respiratoria, lavado de manos mínimo cada 3 horas, información sobre al cambio de ropa que inmediatamente debe pasar al casillero y desinfectar casilleros, llaves, maletas y otros elementos. En cuanto a medidas locativas, se debe disponer de áreas comunes y zonas de trabajo de suficientes puntos de acceso. Se deben suministrar casilleros dobles para evitar que su ropa ordinaria se ponga en contacto con la ropa de trabajo, en el caso que lo necesite. Garantizar la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y trabajo. Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso del aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones. Garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables. Y garantizar lavamanos para evitar aglomeraciones en la hora del lavado. Antes de tomar los alimentos es necesario realizar el siguiente protocolo. Entre cada turno realizar los procesos de desinfección. Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua, jabón y secar con toallas desechables. Utilizar un nuevo tapabocas para retomar las labores. No compartir los utensilios de comida. Para el regreso a casa recuerde desinfectar sus objetos personales como el teléfono y gafas. Limpiar las superficies donde estuvo en contacto. Si utilizó guantes o mascarilla desechable, depositarla en el recipiente adecuado y lavarse las manos.
Y recuerde que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Prevenir el COVID-19 es nuestra responsabilidad. Seamos solidarios y tengamos empatías con las demás personas.